hacer el Estado. Y como recién nombraba, el problema del déficit lo tiene el gobierno nacional, pero el tamaño del gasto no es solo del gobierno nacional, que es la mitad del gasto público aproximadamente, o sea, entre 20 y 19 puntos del PBI, o sea, lo medimos en relación al PBI, que es el valor agregado de lo que se produce todos los años, pero otro 20 son provincias y municipios, las cuales con los cambios tributarios de coparticipación y reformas tributarias, sobre todo en la mitad del gobierno de Macri, se vieron favorecidas porque reciben más recursos automáticos. Y la verdad es que lo que hicieron con esos recursos fue, primero, tener en general situaciones de equilibrio fiscal, pero aumentaron la estructura y el gasto, y eso en realidad compite con el empleo privado en las provincias, pero también genera una necesidad de gastar permanente, que cuando hay problemas económicos, como fue el año 2023, le piden al gobierno nacional auxilio. Pero en realidad la pregunta ¿es justo? ¿En qué se está gastando? Me parece que la lógica del triunfo de Milei lleva a cambiar eso y saber que no van a haber recursos no automáticos, o sea, los recursos discrecionales no van a estar más. Bueno, ahora cuentan con menos, tienen restricción presupuestaria y también van a tener que hacer su parte de ajuste, que esto es algo positivo porque cuando Macri intentó reducir el déficit fiscal, la verdad que las provincias y los municipios no hicieron su parte. De hecho, el compromiso que había con la reforma tributaria de bajar bienes personales, todos los impuestos locales como ingresos brutos, etcétera, ellos habían empezado con un sendero de baja que obviamente cuando se perdieron las elecciones y llegó Alberto Fernández, con la excusa del COVID lo eliminaron, o sea, volvieron para atrás, aumentaron la estructura, o sea que bueno, me parece que es muy positivo. Y esa lógica está también en el gobierno nacional, ¿no? El empezar a bajar el gasto. Lo que pasa es que el déficit fiscal es tan grande que no alcanza solamente con eso, y menos al inicio, porque hay muchas cuestiones. Claro, hay muchas cuestiones que se van a ir cambiando con este paquete que va a lanzarse, que todavía no conocemos todo el detalle, de desregulación de la economía, desburocratización, que va a implicar seguramente, y que me parece fundamental, un proceso de repensar el Estado y achicarlo. Pero mientras tanto hay ajuste de gasto público, pero también aumento de impuestos, lamentablemente, porque la verdad que la carga tributaria es muy alta. Pero sí me parece positiva el mensaje o el diagnóstico, ¿no? Y coherente con eso las medidas de eliminar el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque es la causa de la necesidad de, primero, claro, la necesidad de endeudarse y la necesidad de emitir. Y eso, si no se corta con eso, uno puede tener la mejor intención de que el Banco Central no sea la caja del tesoro, pero si hay déficit y no hay forma de financiarlo, finalmente hay emisión monetaria. Entonces hay que cortar con eso, que es el futuro. Pero también hay muchos pesos hoy sobrantes en la economía que generan la idea de que va a haber más inflación, porque en la medida que esos pesos se liberen pueden generar más inflación, ¿no? Esa inflación reprimida. Y otros precios que estaban totalmente contenidos, que lo hemos hablado muchas veces, digamos, precios pisados que hay que corregir. El gran desafío ahora es que ese reordenamiento de precios de los que estaban atrasados no generen nuevas olas de precios en toda la economía, es decir, cortar con esta inercia. Y por eso son las medidas del ajuste fiscal, que hay que ver su implementación, y todas las medidas monetarias que empezó a anunciar Caputo. Así que es un paquete... ¿En qué momento debería llegar ese plan de estabilización? Y probablemente en 2 o 3 meses debería ya estar ordenado, y va a depender mucho de la reacción. Por ahora la reacción de los mercados fue positiva. El primer test es que los dólares libres no subieron, ¿no? Bajaron un poco incluso, vamos a ver qué pasa esta semana. Mucho la brecha. Esto es fundamental para generar incentivos positivos, ¿no? Si uno cree que el dólar financiero va a seguir subiendo, que entonces la brecha se va a ampliar, entonces va a haber una necesidad de volver a devaluar el oficial, que todos los precios van a seguir corriendo, bueno, obviamente condiciona mucho el llegar a un momento donde se pueda hacer un plan de estabilización más fuerte, y obviamente complica un poco todo. Creo que es ir viendo cómo sigue la cuestión, pero me parece positivo. Y lamentablemente esta aceleración de la inflación que hubo se arrancó al día siguiente de las elecciones. No es que llegó Milei y se aceleraron los precios, empezó antes, los controles se liberaron y muchos precios empezaron a aumentar, o directamente no habían productos que todavía estaban en precios justos. Ahora, y en ese sentido, María, el último número que tenemos, el de noviembre, es 12.8, que obviamente es una foto viejísima, no nos dice nada. Lo escuchamos al ministro Caputo cuando hizo los anuncios decir que hay productos de la canasta básica alimentaria que aumentaron 100% en una semana, lo dijo el ministro. Y se esperan números, yo no sé si decir del veintitanto o de cuánto. Bueno, ahí estuvimos revisando el fin de semana los precios.
Y sí, viene acelerándose ya hace bastante, como te decía recién. La última semana fue muy fuerte, pero están corriendo, si vos preguntas, el promedio del IPC Sí. a un 20%. A algunos les da un poco más, a nosotros nos da 20% contra la misma semana del mes anterior. Y el promedio, el acumulado, no nos da tanto. Todavía creemos que va a estar un poco arriba de 20%. Pero no lo vemos en 30. Sí hay productos puntuales que aumentaron eso y sobre todo aquellos que estaban más reprimidos, ¿no? Soltaron los controles y subieron. Y hay otros que uno ve disparidad de precios Claro. y donde de repente tuvieron aumentos exagerados, pero si se estabiliza la expectativa y la gente no lo compra, pueden bajar, ¿no? Entonces hay que ver. Ese es el Está tan desafío. desordenado. Yo veía, perdón, Sí. lo llevo a mi terreno. Hice compras el fin de semana en el supermercado. Veías primeras marcas por debajo de las segundas, incluso en precio, porque estaba todo bastante desordenado. Bueno, cuando hay mucha inflación es uno de los problemas. Hay dispersión de precios, no hay una guía, uno no sabe a dónde va a ir. Entonces, cada uno pone el precio que le parece, porque la verdad que no sabes cuál va a ser tu costo de reposición. Tenés muchas diferencias entre supermercados, o la misma línea, o la misma cadena en una sucursal y en otra. Y eso tiene que ver con... Ni siquiera hablemos de distritos, no sé, Buenos Aires contra Santa Cruz, por barrios. Dentro de los barrios, a veces ahora los autoservicios o chinos están más baratos que el supermercado grande, que era el que tenía más productos de precios justos. Entonces, esos reordenamientos llevan... Los autoservicios y los chinos están chochos con esto de que no haya... La escuchaba a Yolanda, que le mandamos un beso, que es quien encabeza la cámara que nuclea al sector. Pero es que ellos